¿Sabían que hay un equipo medio portugués en Venezuela y no es un equipo cualquiera? Al ver la tabla de los máximos ganadores de la Liga Venezolana, resalta un equipo que puede sonar familiar si alguna vez han visto el fútbol portugués, el Marítimo. Y no es una casualidad la similitud de sus colores y su escudo. Este equipo fue fundado por un grupo de inmigrantes portugueses que estaban radicados en Caracas y que no eran pocos precisamente. Durante 1939 y 1969, más de 50.000 inmigrantes portugueses llegaron a Venezuela, la mayoría de ellos radicados en la capital, y la mayoría de ellos también venían desde Madeira, de donde es el Marítimo portugués. Estos venezolanos, en honor a su tierra y a su patria, un día estaban aburridos y dijeron: ¿por qué no fundamos un equipo? Y terminaron cambiando la historia del fútbol venezolano. El Marítimo subiendo como la espuma. Fueron un equipo amateur por mucho tiempo, pero en 1985 llegó su momento. Otro equipo de raíces portuguesas que existía en el momento cerró sus puertas, el Deportivo Portugués. El Marítimo tomó la oportunidad y contrataron la base de este equipo. Al igual que su entrenador, se inscribieron ya como un equipo profesional en la segunda división, donde arrasaron, teniendo 28 partidos invictos y llamando la atención de la prensa y de la afición. La población descendiente portuguesa empezó a verse representada por este equipo, creando una gran afición y no solo siendo un fenómeno en Caracas, sino también en sus partidos de visita. Eran conocidos que a los partidos del Marítimo iba una gran cantidad de aficionados del Marítimo visitando cualquier otra ciudad, que era muy llamativo, primero para un equipo de segunda división y primero para un equipo capitalino que no eran de las principales mecas del fútbol en Venezuela. El Marítimo logró el ascenso y se reforzó con jugadores claves que serían históricos en el equipo, como Daniel Nicolach, Franco Ricci o el mismísimo Chita San Vicente. 6 años de oro. Todo empezó en 1987. Marítimo pisó fuerte en 1987, cuando llegaron a Primera División, quedándose con el título y revalidándolo al año siguiente. Los bicampeones rojiverdes. Tras un año en el que Mineros ganó el título, en el 90 volvieron a quedar campeones, siempre por encima del Táchira, con quienes luchaban cabeza a cabeza por los títulos. Tras una pequeña sequía de 3 años para un equipo acostumbrado al éxito, en el 1993 se coronaron por cuarta vez. En esta época dorada, además, clasificaron a 5 ediciones de la Copa Libertadores, aunque lo más lejos que llegaron fue a octavos de final en el 92, siendo eliminados por Atlético Nacional. Pero de lo más alto, solo se puede caer. En 1994 inició una vorágine de malas decisiones que llevaron al equipo a un momento crítico. Errores de la dirigencia, una crisis financiera y terminaron vendiendo a todas sus figuras. El Chita, Nicolás, Héctor Rivas y los jóvenes prometedores como Fernando de Ornelas y José Manuel Rey, que luego hicieron gran carrera incluso en Europa. A esto se suma que los dueños del Estadio Olímpico donde jugaba el Marítimo subieron los precios del alquiler, haciéndolos totalmente impagables para un equipo que ya estaba en crisis y obligándolos a buscar otra sede. Fueron obligados a mudarse al Guido Blanco en Guatire. Con todo en contra, una situación financiera deplorable, vendiendo sus máximas figuras fuera de su casa y teniendo un equipo totalmente joven, aún así el Marítimo sacó esa grandeza y logró hacer un gran torneo, clasificándose para el hexagonal final, que era donde 6 equipos iban a competir por buscar esa estrella, la que podría ser la quinta para el Marítimo. Sin embargo, no la pudieron disputar. Y es que la liga consideró que el Guido Blanco, donde se habían mudado, no era un estadio apto ni tenía las condiciones mínimas. Una decisión totalmente arbitraria del presidente de la liga en ese momento, al que ya había declarado que no le gustaba tener equipos extranjeros en la liga venezolana. Y es que cuando no es el día de uno, pues no es el día de uno. No solamente le negaron esta participación, sino que el caso, llevado por Marítimo, fue a la FIFA directamente, quien se puso del lado de la liga, apoyando la decisión del presidente, reafirmándolo y no solamente multándolos a un equipo ya en deuda, sino directamente descendiéndolos de forma totalmente antideportiva. Para mediados de 1995, la directiva
decidió que ya no era sostenible tener un equipo que ya de por sí estaba fuera de casa, que había sido descendido sin merecerlo, y tomaron la decisión de disolverlo y sellar la desaparición de realmente uno de los equipos más históricos en las eras tempranas del profesionalismo en Venezuela. El humilde regreso del grande. Más de 27 años después, a finales del 2022, con el descenso de la ULA, el Marítimo adquirió su cupo en segunda división y regresó al fútbol profesional, esta vez con base en La Guaira. Lejos de pelear por el título de primera, junto con el Deportivo Táchira como en los viejos tiempos, el Marítimo encontró un nuevo rival, el Bolívar SC, equipo que ha terminado siendo su verdugo. Lo ha eliminado en la lucha por el ascenso 2 veces desde su regreso, en el Apertura 2023 en semifinales y en el Clausura de ese mismo año en la gran final. Más recientemente compitió en la edición de regreso de la Copa Venezuela, donde fueron el único equipo de segunda división que logró instalarse en los cuartos de final de la competición, además de irse invicto, incluso derrotando al eventual campeón, el Deportivo La Guaira, en la fase de grupos, siendo eliminados por el Rayo Zuliano en penaltis. Una participación de regreso más que digna. Más recientemente participaron en el torneo amistoso Autonomía, que se juega en suelo portugués y en el que enfrentaron al mismísimo Marítimo portugués. Entonces, cine, muchachos. Bueno, esto fue un poco de la historia muy curiosa de este equipo que actualmente está en la segunda división de Venezuela. Era un equipo que conocía, pero realmente no conocía su historia, y investigando pues la historia de fondo, realmente descubre uno la grandeza de este equipo que pues a día de hoy está un poco en las sombras, a fin de cuentas, por lo que le suele pasar a muchos equipos, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, que por una mala dirigencia terminan pagando los platos rotos y siendo desaparecidos. Este equipo afortunadamente ha tenido una segunda reencarnación, está actualmente compitiendo en segunda, donde lo ha hecho bastante bien. El año pasado estuvieron cerca de competir por ese puesto en la primera división, cerca de competir por el ascenso, un equipo que parece estarse ya asemblando de mejor manera y que ojalá a nivel personal me gustaría verlo en los equipos que militan actualmente en la primera división. El Marítimo es realmente solo un equipo más que muestra realmente la diversidad cultural que hay en Venezuela debido a esa gran inmigración que hubo hacia este país en el siglo pasado, que llevó a muchos inmigrantes de diferentes países a incluso transformar precisamente esa situación dentro del fútbol, creando sus propios equipos, y vemos como este de Portugal terminó siendo realmente un equipo que marcó época en el fútbol venezolano. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos pronto con algún video más de fútbol, no sé exactamente de cuál, pero nos vemos por ahí, muchachos.